Y vamos a iniciar con el mensaje. Como ya lo sabemos, hemos venido estudiando por partes lo que es el hermoso libro de Apocalipsis, que nos trae mucha esperanza, confianza, nos trae paz, nos ubica en el tiempo y espacio en el cual la iglesia se encuentra en estos momentos. Y estamos en la parte 18, estamos en el capítulo sexto y estamos en el verso 2. Solo como repaso, en el primer sello que estudiamos la semana pasada, pudimos ver cómo el texto habla del primer jinete, que es el jinete del caballo blanco. El caballo blanco dijimos que está representando la conquista. Fue cuando Tito Vespasiano ingresó a Jerusalén para hacer sitio, tomar todo lo que era Jerusalén y someter a los judíos al imperio romano. Ya los judíos por sí eran esclavos del imperio romano. Ya los judíos estaban en un estado de ocupación desde el año 69 antes de Jesucristo, en los tiempos de Pompeyo. Él vino y conquistó toda esa zona. Vencieron a los griegos y vencieron a los judíos, perdón, vencieron a los judíos y tomaron posesión de todo el terreno. Los judíos que se habían desligados, se habían separado de los griegos en una revuelta hacía 150 años, en los tiempos de los macabeos, y cuando los romanos toman posición, entonces del territorio someten a los judíos y ellos forman parte de lo que es el imperio romano hasta ese momento que Jesús estaba predicando. Cuando los judíos se empiezan a rebelar contra el imperio romano, entonces viene lo que se conocen como las revueltas judías y también las guerras de los judíos. Eso lo pueden encontrar ustedes en los libros de Josefo. Yo tengo algunos en digital que se los voy a poner en el grupo. Tengo algunos documentos en digital que les puede ayudar a leerlos si les gusta leer y poder tener un poco de conocimiento alrededor de esto. Cuando Tito Vespasiano viene y llega en el año 70 a conquistar, a sitiar Jerusalén, entonces en ese momento el caballo blanco llega y vence a los judíos, que fue el estandarte con el que salió de Roma Tito Vespasiano, donde decía venciendo para vencer. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada y ahora vamos a empezar a hablar del segundo caballo. Yo no voy a estar leyendo del todo en general, sino que voy a estar extrayendo algunos puntos esenciales para ver si los vamos desarrollando de cada versículo, ¿verdad? Explicando de cada versículo, y después vamos a agarrar el todo, el global, para poder tener todo el mensaje completo. En el verso 4 del capítulo 6 nos narra el texto de Juan. Dice: y salió otro caballo bermejo, al cual lo montaba, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es interesante ver que el primer caballo representa conquista y el segundo caballo representa guerra. Algunas personas creen o piensan que la conquista y la guerra son similares, o sea, van de la mano, pero no necesariamente. Hay conquistas que se hacen sin guerra. Hay conquistas donde Alejandro Magno llegó a los lugares y ni siquiera hubo una guerra, sino que se rindieron delante de él. Lo mismo pasó con Gengis Khan, lo mismo pasó con el rey de Babilonia, y así con cada uno de los emperadores, cada uno de los guerreros en el paso del tiempo de la historia de la tierra, de la humanidad, que han llegado a lugares donde la gente se rinde con solamente la presencia del poderío que se está viendo llegar al sitio. Entonces la conquista puede darse de muchas maneras. Se puede dar en base a la guerra, o se puede dar en base a lo que hoy conocemos como las negociaciones, que es lo que se ha venido dando en el mundo alrededor de lo que nosotros estamos viviendo. Hay negociaciones entre personas, hay alianzas estratégicas que se establecen y van conquistando el planeta.
En el caso del caballo bermejo, al representar la guerra es algo con la cual podría conquistarse, pero también, aparte de conquistar, para mantener lo que ya se conquistó, para no perder lo que se conquistó, y puede hacerse a través de la fuerza. Pero quiero hablar del caballo bermejo porque cuando nosotros estudiamos los sellos del Apocalipsis, les invito a leer las clases pasadas, a escuchar, perdón, las clases pasadas, para que puedan aprender un poquito más de la división y de la manera en que se lee el libro del Apocalipsis. Pero cuando vemos los sellos del 1 al 7, los 4 sellos deben de leerse de manera separada a los últimos 3. Estos 4 sellos corresponden al juicio sobre el pueblo, al juicio sobre Jerusalén, al juicio sobre casa, se podría decir así. Así que el primer caballo, la primera conquista, la primera forma en que se toma Jerusalén, no significa que ya ellos o que ellos no hubieran estado bajo el dominio romano. Significa que al rebelarse ellos, al decir que ellos no están de acuerdo con el imperio romano, al empezar a hablar en contra de ese imperio romano y a actuar en contra de ese imperio romano, viene el proceso de guerra que va a hacer y va a someterlos a ellos para que dejen de hacer ese tipo de levantamientos. A Tito Vespasiano le fue encomendado esto, aunque antes de él había sido enviado Celtio Galo. Vamos a hablar un poquito del caballo bermejo antes de hablar de la conquista de Tito Vespasiano, que se dio allá en el año 70, cuando Jerusalén fue destruido, cuando el templo fue destruido, y hasta la fecha los judíos lamentan esta gran destrucción que fue profetizada por nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 del libro de Mateo. Mientras que el caballo blanco, como les digo, representa conquista, el caballo alazán, que es la guerra, alazán es el color rojo, rojizo, representa una figura que ahuyenta la paz. O sea, que no permite que lo conquistado encuentre paz, no permite que lo conquistado pueda sentirse bien, cómodo, sino que por la fuerza se mantiene. Deseo leer en el capítulo de Hebreos, número 12, a partir del verso 12, algo que nos puede ayudar a nosotros a entender las figuras que estamos viendo en cuanto a la parte espiritual en el mundo en el que nosotros hoy vivimos. En el mundo en que vivieron los antepasados y en el mundo en que vivirán los que están cerca de nacer y cerca de habitar esta tierra. En Hebreos 12, en el verso 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Cuando empezamos a leer el libro de Hebreos, que es meramente un libro sacerdotal, lo que nosotros logramos observar es que la llamada de atención en este versículo 12 es a la adoración y a la oración. Cuando el escritor de Hebreos llama la atención a esto es porque hay una deficiencia en la oración y en la adoración. Eso es justo lo que le está pasando hoy en día a la iglesia, porque recuerde que el libro de Apocalipsis nos va a hablar de cosas que sucedieron, que están sucediendo y que sucederán, pero nos habla acerca del problema. Bueno, el caballo bermejo representa a las personas que han perdido básicamente la batalla espiritualmente dentro del sistema en el cual estamos viviendo, y eso no permite que ni adoren ni oren, ninguna de estas dos cosas. Entonces el libro de Hebreos o el escritor de Hebreos llama la atención a tomar una decisión en cuanto a adorar y en cuanto a orar. Son las dos cosas más importantes que Dios nos dio a nosotros. A veces la gente tiene la tendencia a querer hacer por sus propios medios la guerra contra el mundo, y lo hemos dicho, lo dijimos en la iglesia este sábado pasado. Les invito a que escuchen la prédica que subí ayer y que se llama Goliat. A los que me estén escuchando en el canal, que se llama Goliat, escúchela, porque esto le va a ayudar a conectarse con esto que estamos acá. Y resulta que el principal problema es que se quieren hacer luchas de manera material, intelectual, filosófica, científica,
contra lo que está sucediendo y eso no va a pasar, no se va a poder vencer el sistema porque ya hay una profecía establecida en el libro de Apocalipsis de las cosas que van a suceder y nosotros no las podemos evitar. La oración de nosotros debe ser diferente, debe ser una oración con manos levantadas en adoración a Dios, debe ser con rodillas dobladas en aceptación de la voluntad de Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que dijo, claro, si es posible que pase de mí esta copa. Así tenemos que orar nosotros, Señor, si fuera posible que las cosas no sucedan, pero inmediatamente recapacitar y decir, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque es lo que Dios estableció para los últimos tiempos. Por eso en el verso 13 de Hebreos capítulo 12 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, no tenemos que ir en una agenda de nuestro pensamiento, no tenemos que ir en una agenda de nuestros deseos, sino tenemos que ir en la agenda que Dios establece. Y en esa agenda que Dios establece para que nosotros podamos esperar de la manera correcta la venida del Señor, el Señor nos advierte en el verso 14, recordemos en el libro sacerdotal de Hebreos, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una de las cosas que afecta a la iglesia mayormente es las divisiones, las disensiones, las peleas, el que haya una competencia prácticamente entre hermanos, una competencia por el que sabe más, por el que es más popular, por el cual se ve como con más habilidad. Es una competencia entre nosotros como iglesia que lo único que hace es entorpecer la forma en que nosotros deberíamos de estar reflexionando nuestra participación como iglesia en este mundo. Entonces nosotros cuando dice que debemos de estar en paz y en santidad, significa que debemos de estar listos con las lámparas encendidas, algo que nos habla el Señor en el capítulo 25 de Mateo, estar listos con las lámparas encendidas y con aceite extra para poder observar el fin de los tiempos y poder entenderlos. Porque si no, entonces nosotros nos puede agarrar por sorpresa algo que no debería agarrarnos por sorpresa porque está debidamente descrito en la Biblia. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Esto es muy importante y lo subrayé, que alguno deje de alcanzar la gracia. Esto, algunas personas piensan que en los últimos tiempos la persona se va a rendir y cuando la persona se rinde es porque perdió la gracia. Ese deje de alcanzar la gracia no significa que perdemos la salvación. Eso es contra la misma Biblia. El carácter de Dios asegura que en las manos de Cristo nosotros tenemos una salvación hasta el fin, o sea que nadie nos la puede quitar, porque nadie se la puede quitar a Cristo. De los que me diste, ninguno perdí, dijo el Señor. También nos asegura a nosotros que en el Señor está el control absoluto de toda nuestra vida, desde que nacemos, desde que nosotros crecemos y vivimos hasta que morimos y resucitamos en Él. Lo que Él comienza, Él lo perfecciona y Él lo termina. Esa es la garantía de estar en Cristo. Y podríamos abordar un poco más de estas cosas, pero no es el tema de hoy. Pero sí deseo decir y explicar lo que significa que mire que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Porque cuando Él dice que alguno deje de alcanzar la gracia, lo explica perfectamente en la segunda parte del verso 15, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué significa eso? Significa que si no estamos en paz los unos con los otros, significa que si nosotros estamos más ocupados en defender nuestras posiciones que en mostrar la luz de Cristo, dejar de alcanzar la gracia no es que vamos a perder la salvación, sino que no podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento por estar ocupados en defender nuestras propias posiciones, en defender nuestras propias opiniones, de atacar a otras personas por lo que hacen o no hacen, de atacar a otras denominaciones por lo que hacen o no hacen, de estar peleando contra personas por asuntos de agenda sexual o asuntos de agenda económica o asuntos de agenda política. Nosotros, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que estar claros que esa pelea no es de nosotros, esa pelea es de Dios, que nosotros lo que tenemos que hacer es adorar y orar.
No, pero eso es estar adormecidos, pastor. No, es que no es estar adormecidos. Cuando Josafat iba a pelear contra los enemigos, una de las cosas que Dios le dijo a él claramente es, no peleen, esta no es su pelea, es mi pelea. Ustedes solo alaben y adoren. ¿Por qué alabar y adorar? ¿Por qué a nosotros nos toca alabar y adorar? Para, en primer lugar, estar claros de que esta pelea ya está ganada, o sea, está vencida en la cruz. Solo que no es en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Cristo. Pero si nosotros venimos y en lugar de estar viendo dónde está el verdadero enemigo, que no es en nuestros hermanos, sino que es afuera y ni siquiera es en las personas, es más allá de las personas, porque Pablo lo dijo muy claro, que esta pelea no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en los lugares celestiales. Si pudiéramos nosotros entender que esa pelea no es con espada, no es con arma, con arma humana, sino a través de la oración, con la palabra de Dios, que nosotros podemos mantenernos firmes. Si no entendemos eso y empezamos a pelear entre nosotros en los últimos tiempos, que es la llamada de atención que hace Juan constantemente en sus epístolas, las llamadas que hace Juan también en el Evangelio, la llamada que hizo Jesucristo también en todo su mensaje, amarnos los unos a los otros, eso lo que hace, esa fricción en la iglesia, lo que hace es como quitarnos a nosotros realmente el enfoque en el cual deberíamos de estar concentrados. Por eso dice el verso 16, no sea que haya algún fornicario, profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora, antes de explicar el verso 17, como estoy hablando del capítulo 6 de Apocalipsis y estamos abordando el caballo alazán o el corcel rojo o el caballo bermejo, que representa guerra para sostener lo conquistado. La guerra es la fuerza para sostener lo que ya está conquistado. Entonces, lo que está diciendo es que una vez que nosotros caemos en el juego del enemigo, de dividirnos entre nosotros, de pelear entre nosotros, de empezar la iglesia a buscar el enemigo en el interior, en lugar de ver que está más afuera, más allá incluso de la misma humanidad, entonces al caer en ese juego, nosotros venimos y queriendo conquistar nosotros el mundo, queriendo defender el mundo, queriendo defender a la humanidad, cosa que no vamos a poderlo hacer porque nosotros somos David y el sistema es Goliat. Por eso les invito a escuchar esa prédica. Nosotros empezamos a desenfocarnos y a querer una batalla que para nosotros está perdida. Entonces, una vez que nos apartamos, una vez que nos alejamos de la gracia, no porque la gracia sea quitada, sino porque nosotros perdemos enfoque, nos alejamos de la gracia, que es gratis, que es algo que Dios da en amor y bondad, a pesar de nosotros y no gracias a nosotros, no porque tengamos ningún mérito, sino porque Él nos lo da. Pero nosotros queriendo ser fuertes, queriendo ser los que sostenemos toda nuestra propia defensa, en vez de confiarla en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la obra magnífica que el Padre hizo para que su iglesia hoy en día tenga la posibilidad, la oportunidad de ser la luz del mundo, la sal de la tierra, pero nos desenfocamos de eso. Entonces, cuando vienen los últimos tiempos, que es lo que estamos hablando hoy, cuando ya viene el momento en que la iglesia es arrebatada, recuerde que estamos en el capítulo 6 y la iglesia fue arrebatada en el capítulo 4, y cuando la iglesia es arrebatada, entonces algunas personas que no estaban con las lámparas listas, preparados, defendiendo el amor entre hermanos, defendiendo la posición entre hermanos, considerándonos los unos a los otros, soportándonos, apoyándonos, sino que más bien peleando entre nosotros mismos, que en lugar de ser parte de la bondad, nos convertimos en parte de la maldad. Entonces viene y se da el arrebatamiento, se da el momento en que la iglesia es tomada y estas personas que estaban descuidadas, concentradas en agendas personales, en sus propios deseos, en su propia opinión, se quedan. Eso es lo que el capítulo 25 de Mateo nos habla acerca de las vírgenes, 5 que se quedan y 5 que se van. Estas 5 que se quedan no es para ir al fuego eterno, es para pasar por un proceso de santificación, para pasar por un proceso de limpieza, para pasar por un proceso en el cual reconozcan las personas que lo que estaban haciendo se hizo mal y por esa razón tuvieron que quedarse en ese periodo tan terrible de prueba para el mundo, de prueba para la humanidad.
Cuando ya eso pasa y se da el arrebatamiento, entonces ahí es donde se ve la señal del caballo bermejo, que es lo que representa lo que estaba pasando en Israel, porque esto es los juicios sobre el pueblo, sobre Israel. Cuando ya se vino la guerra, cuando se vino la conquista, cuando estaban en el sitio romano, ya no podían hacer nada para salir de ahí, ya estaban sitiados. El Señor había predicado y por eso les doy las citas y los versículos y los capítulos para que lo lean a posterior. El Señor había dicho que cuando vieran sitiada Israel, Jerusalén, que huyeran a las montañas, porque entonces sería el fin para ese momento. Pero eso es una luz para entender y nosotros también cómo va a ser el fin cuando nosotros vayamos a ser arrebatados. Pero esas personas que se quedaron, esas personas se quedaron ahí porque no entendieron o no conocían o no les importó lo que Jesús había profetizado. Cuando vean la ciudad sitiada, huyan hacia las montañas. El que esté en el campo no se devuelva al campo, sino que váyase para la montaña. Según Josefo, no murió un solo judío en la invasión de Tito Vespasiano, ni un solo, según Josefo no murió un solo cristiano. Lo que murieron son judíos, porque los cristianos recibieron el mensaje de nuestro Señor y huyeron a las montañas una vez que supieron que se estaba sitiando la ciudad. A la hora de que las personas quedan ahí atrapadas dentro del sitio de Tito Vespasiano, a la hora que quedan atrapadas ahí ya no pueden hacer nada. Por mucho que lloren, por mucho que quieran librarse, ya no pueden escapar de ahí. A la hora que las 5 vírgenes se quedan en la tierra, las vírgenes que fueron insensatas, las vírgenes que no estuvieron preparadas, las vírgenes que no se capacitaron para saber lo que el novio quería cuando viniera, cómo quería encontrarlos, como obreros que no tuvieran de qué avergonzarse, como personas listas para la venida del Señor, no perfectas, porque la perfección está en Cristo solamente, pero por lo menos tratando de hacer el esfuerzo por ser como nuestro Señor Jesucristo nos indica. Entonces, esas personas se quedaron y ya no estoy proyectándome adelante, vea que viajo de allá atrás hacia adelante y ya no hay nada que hacer, porque ya se dio el arrebatamiento, ya no hay nada que hacer. Por eso en el verso 17, cuando habla de el descuido de la oración, el descuido de la adoración, el descuido de la santificación, sin la cual nadie verá al Señor, está hablando de manera experimental, poder reconocerlo, poder saber cuándo Él va a venir. Una de las cosas que Él reclamó a los fariseos fue eso. Ustedes pueden reconocer el amanecer y pueden reconocer cuando va a llover, pero no reconocen los tiempos, no están reconociendo la visitación. Y por eso tuvieron que pasar por el proceso del año 70. Es lo mismo que está pasando ahorita. Es lo mismo. Hay gente que no se está dando cuenta, igual que cuando Noé predicó durante 120 años y el texto, el Señor mismo lo dijo cuando habló acerca de los tiempos de Noé y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y los ahogó a todos. Es esa distracción, eso de estar concentrados en nuestros propios intereses o en los intereses temporales de la humanidad, en la agenda de la humanidad. Pero cuando ya eso se da, cuando eso pasa, el verso 17 dice del capítulo 12 de Hebreos, dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿De quién está hablando? De Esaú. Esaú no escuchó la voz que le hablaba acerca de la primogenitura, que tenía que guardarla, conservarla. Él se dedicó a lo temporal. Tengo hambre en este momento, quiero comer en este momento. A mí lo que me interesa es este momento. Entonces él cambió lo eterno por lo temporal. Vamos ahora a trasladarlo a nuestro tiempo. Vamos a estar viajando. El Apocalipsis habla de lo que fue, de lo que es y lo que será. Vamos a hablar lo que estaba pasando con el pueblo en ese momento de manera histórica. Vamos a hablar de lo que estamos viviendo nosotros y de lo que deberíamos de proyectarnos. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, cuando la gente se dedica solamente, y escuche solamente, no que se dedique sea malo, sino solamente a estudiar, a trabajar, olvidando la oración, la santificación, la adoración, el tiempo del Señor, solamente esto, olvidando esto, cae en el mismo sistema del pensamiento farisaico. Cuando el Señor le dijo,
no dejen de hacer esto sin hacer esto. Ellos estaban en lo administrativo y olvidaron la parte del amor, de la moralidad, de la compasión. Eso lo olvidaron. Y lo mismo hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, la mayoría de la gente está concentrada en el día a día, está concentrada en el trabajo, está concentrada en lo que es el ocio, en lo que le alimente el cuerpo más que el espíritu. Entonces, eso hace que la persona esté distraída, no se dé cuenta, no pueda discernir los tiempos. Y ese es el periodo de la conquista. Está conquistado. Pero una vez que la conquista está establecida, porque la persona está distraída, va a venir la fuerza por la cual va a sostener el enemigo lo que ha conquistado. Y ese es el proceso en el que estamos. Cuando el Señor dice que va a venir ese periodo de fuerza, Él va a arrebatar a su iglesia, se va a quedar un grupo que pertenecen también al cuerpo de Cristo, pero ese grupo que se va a quedar, ya por mucho que llore, por mucho que le diga al Señor, capítulo 25 del libro de Mateo, Señor, ábrenos la puerta, Él va a decir, apartados de mí, no los conozco. Porque justamente eso es dejar de alcanzar la gracia. Eso es no poder reconocer en el tiempo, ni en nuestros tiempos, las necesidades de priorizar lo que hacemos. Hacer prioridad. Ustedes están hoy en una clase a las 7 de la noche donde muchos pueden estar viendo películas, series de televisión, pueden estar viendo muchas cosas, pueden estar compartiendo otras cosas. No es que sea malo lo que están haciendo, sino que hay un orden de prioridades que nosotros tenemos que ordenar, y en el orden de prioridades está la adoración, la oración, la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Porque cuando dice seguir la paz, significa seguir a Cristo, seguir al único que nos puede traer consuelo, tranquilidad en estos tiempos tan difíciles. A ese caballo bermejo se le dio el poder de quitar la paz. Cuando habla de que se le da el poder de quitar la paz, lo que significa es que Dios no va a intervenir para sostener ese asedio, para sostener esa guerra. Fue lo que pasó con Tito Vespasiano. O sea, Dios da un espacio, Dios da una advertencia. Dios dice, esto es lo que va a pasar y vamos por ese camino. Y si no hacemos caso, una vez que llega lo que el Señor profetizó, una vez que llega el asedio, una vez que llega la conquista, una vez que llega la guerra, el Señor no es que viene y pone a la guerra a quitar la paz, sino que no interviene para que esa paz sea apartada con el fin de que la persona pase por el desierto, por el fin de la persona sea formada en el Espíritu y pueda entender que sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin el Padre, no tenemos nosotros absolutamente nada ni somos nada. Que nosotros debemos de entender la completa dependencia de Cristo. Entonces, cuando se le da el poder al caballo bermejo, que es una figura de un sistema, de una forma del mundo de reaccionar dentro de las diferentes bestias, cuando eso sucede, mis hermanos y mis hermanas, entonces el Señor se aparta. ¿Cómo pasó con Jesús? Cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor se aparta, se hace un ladito y dice, bueno, ahora ustedes van a experimentar una serie de situaciones que pudieron habérsela evitado. Así que mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros entendemos lo que el caballo bermejo representa para quitar la experiencia de la gracia, no que la gracia se pierda, sino que no la podemos disfrutar, entonces inmediatamente nace un segundo impulso. El impulso de matarse unos a otros, de atacarse unos a otros, que es lo que hoy está pasando. Una denominación ataca a la otra. Los pastores se atacan unos a otros. Las iglesias se atacan unos a otros. Y viene el proceso de división que lo que hace es distraernos y alejarnos realmente del mandamiento que Dios nos dio de amarnos los unos a los otros. Y se le da una espada para que se maten. Una espada para que se asesinen unos a otros, y la espada, por supuesto, representa la lengua, la forma de hablar, la palabra. Eso que estamos viendo lo acabo de representar en nuestros tiempos. En los tiempos del sitio ellos estaban adentro de Jerusalén, estaba Tito Vespasiano alrededor,
no podían salir, no entraba comida, no salía comida, no entraba absolutamente nada, ni salía nada, no entraba nadie, ni salía nadie, sino que tenían que morir o rendirse. Una de esas dos cosas tenía que hacer. No le quedaba otra alternativa. Pero resulta que habían tenido una advertencia, porque antes de que Tito Vespasiano llegara al sitio, durante la primavera del año 70, mucho antes de Tito, unos meses antes, había llegado un hombre que se llamaba Celestio Galo, era un general también romano. Él sitió la ciudad, empezó a haber una guerra, una batalla contra los judíos empezaron a resistirse, de hecho mataron a bastantes romanos y Celestio Galo inesperadamente abandona el asedio, al sexto día de iniciado se aleja, debido a que la resistencia era fuerte, pero porque era verano. O sea, en verano las personas se desplazaban mejor, en verano las personas podían utilizar carruajes, caballos para defenderse, podían utilizar carros, lo que fuera. Lo que sucede en invierno es que cuando caía el invierno, cuando cae la lluvia de ese momento, las lluvias fuertes, entonces los carros se estancan, se quedan atrapados en el barro, la arena se pone como que si fuera una trampa y entonces no pueden hacer guerra, entonces lo único que les queda es estar ahí y resistir. Cuando Celestio Galo llega y hace el sitio y se queda por un tiempo ahí, nada más ellos vieron y dijeron, los cristianos, voy a hablar de los cristianos, dijeron, esto es lo que dijo Jesús: cuando vean el sitio, huyan hacia las montañas, escapen del campo, dejen todo, no se vuelvan al segundo piso, o sea, váyanse, aléjense, porque es algo inevitable, es algo que no va a poder la humanidad quitarse de encima, que es el juicio que Dios estableció. Ninguno de estos juicios, ahorita estamos en los sellos, que tiene que ver con su pueblo, opera en el Jerusalén de ese momento, en los hebreos de ese momento, pero también por alcance nosotros vamos a entender lo que va a pasar en nuestros tiempos, que es una similitud de lo que pasó allá. Entonces cuando se retira del asedio Celestio Galo y se va, ellos dicen, este es el tiempo de escapar. Estoy hablando de los cristianos, dice, este es el tiempo de escapar. Porque esto fue lo que dijo Jesús. Ellos sabían lo que Jesús había dicho, reconocieron el tiempo, reconocieron el asedio y dicen, este es el espacio de tiempo que tenemos para escapar. Un espacio pequeño de paz. Un espacio pequeño para poder salir. Nosotros hemos venido, mis hermanos y mis hermanas, experimentando un asedio. Un asedio que se dio desde el siglo III, desde antes, cuando se persiguió a la iglesia en el paso del tiempo. Es lo que leímos en las iglesias, en las 7 iglesias del Apocalipsis, cómo la iglesia ha sido perseguida, cómo la iglesia ha sido asediada, cómo Israel ha sido perseguido, cómo los judíos han sido asediados hasta la fecha. Se dio una pausa en cuanto a lo que fue la persecución de Roma, cuando en el siglo III Constantino viene y hace el edicto de la tolerancia y según él se sincretiza lo que es el cristianismo y el paganismo, y entonces en lugar de haber persecución empieza a crecer, pero empieza a crecer contaminado porque se mezcla la adoración pagana y la adoración que se supone de Dios. Entonces ese crecimiento que hace esa denominación universal que hoy conocemos como catolicismo se da hasta el siglo XV, y en el siglo XV viene y hay una separación, cuando viene la Iglesia de la Reforma, por aspectos de fe, por aspectos de doctrina, se vuelve a la Biblia. Entonces de los reformados nace lo que es lo que son los protestantes. El protestantismo no eran no católicos, sino católicos que no estaban de acuerdo con el sistema católico del momento. Pero del protestantismo viene y nace el evangélico. Ahí va saliendo, ahí van surgiendo y se van dividiendo en el paso las diferentes grupos de personas que adelante le va a llamar hijas de la ramera. El Apocalipsis, téngalo presente solamente para cuando lleguemos a ese momento. Y cuando se va dando, nosotros tuvimos ese espacio de tiempo donde ha venido persecución, donde ha venido cizaña. Ahorita estamos nosotros viendo cosas horribles alrededor del mundo, pero va a venir un espacio de paz. Va a venir un espacio de paz, un espacio de tranquilidad que lo va a traer
el hijo del mal, que lo va a traer el vocero del enemigo, que el dragón lo va a permitir, va a venir un espacio de paz. Porque el Señor dice que oiréis de guerras, estoy hablando del capítulo 24 nuevamente de Mateo, todo el centro del Apocalipsis nosotros tenemos que leerlo desde el capítulo 24 y 25 de Mateo, y también observar por supuesto los profetas como Daniel, Ageo, Jeremías, Zacarías. Pero sin olvidarnos nosotros que el centro del mensaje está en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que vendrían guerras, rumores de guerras, que vendrían pestes, que vendrían hambres. Pero aclaró, este no es el fin, dice. Es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Y dijo que el fin se iba a dar cuando se viera una paz. Él dijo, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos. Ese espacio de tiempo. Ese espacio de tiempo que ahorita las organizaciones mundiales, la agenda que se estableció para del año 2020 al 2030 está buscando una paz mundial. Hay 17 puntos que ellos están buscando corregir, que es el hambre, que es las guerras, la desigualdad, la igualdad de género, una serie de cosas que están buscando para traerle paz a la humanidad, y la gente lo está viendo bonito, la gente lo está viendo atractivo. Bueno, ese espacio, mientras Celso Galo se fue y antes de que viniera Tito Vespasiano, fue un espacio de tranquilidad donde no había nadie asediándolos. En ese momento los cristianos huyeron, escaparon. Eso representa justamente el tiempo cuando Jesús viene, quita la iglesia y después va a venir la destrucción repentina. Después, el Señor dice que no nos salvó para estar en la ira, sino más bien para salvación. Por lo tanto, el Señor nos va a apartar en ese espacio de tiempo. Ahorita todo nos llama a ver muertes, asesinatos, robos, estafas, un montón de cosas que nos ponen la cabeza a veces hasta hinchada, a veces nos ponen la cabeza a pensar cosas de decir, ¿y qué hacemos nosotros? Sí, ya sabemos qué tenemos que hacer. Adore, arrodíllese, ore, alabe al Señor y aprenda. Aprenda del carácter de Cristo, aprenda lo que quiere Cristo que hagamos, que seamos luz para las personas, para que usted le pueda decir a las personas, esto es lo que está pasando, esto es lo que se viene, este es el acontecer mundial. No es una persecución solo contra los cristianos, es un acontecer mundial, es contra toda la humanidad. Entonces, cuando eso se da, durante ese espacio de tiempo, antes de que llegue la paz, el Señor está llamando constantemente al arrepentimiento, está diciendo que ya los tiempos están acabados, está usando a la iglesia para decirle a la gente, arrepiéntanse, vuelvan al camino, enderecen su caminar, vuelvan a unirse, ámense los unos a los otros, ya el tiempo se está acabando. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Y el Señor está llamando al arrepentimiento, pero en lugar de la gente arrepentirse, sigue en su agenda, sigue sus ocupaciones, sigue en un orden de prioridades donde el individuo pone sus deseos, necesidades por encima de los de Dios. Una vez que el espacio de paz se da, entonces vendrá el otro espacio donde a través de la guerra, donde a través de la conquista se toma lo que el enemigo ya tiene visto como botín, que aunque no se va a quedar con toda la iglesia, se va a quedar con una porción de ella en el mundo para maltratarla, para robarle lo que Dios quiere que hagan: adoración y alabanza, oración. Eso es lo que quiere robar. No les puede robar la salvación porque eso es imposible, está garantizada en Cristo. Pero sí les puede robar paz, que los lleve a adorar, porque se la roba a través del asedio, a través del sufrimiento. Así que Celso Galo se fue y después iba a venir Tito Vespasiano a conquistar, y a partir de ese momento fue la destrucción de Jerusalén, que representa la figura de lo que va a pasar, pero en cuanto a lo desarrollado en el sello que estamos leyendo ahorita, ya pasó. Solo que nos proyecta hacia el frente. Pero mientras tanto, el Señor está llamando la atención desde el primer momento en que Él escribió el Apocalipsis. Solo para recordar lo que dice el capítulo 2, en el verso 19, cuando el Señor le está hablando a la iglesia. Déjeme
un momento para ubicarme. Cuando el Señor le está hablando a la iglesia de Tiatira, dice así: yo conozco tus obras, verso 19, Apocalipsis 2, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. No voy a explicar nada de esto porque lo expliqué al principio de estas diferentes clases. Váyase al capítulo, de la parte 1 a la 3, creo que ahí está la explicación de esto. Pero con lo que acabo de decir hoy, esta noche, creo que mentalmente nos ubicamos. Y le sigue diciendo a Tiatira: pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. ¿Que toleras a quién? A esa mujer Jezabel. ¿Qué era lo que hacía Jezabel? Manipulaba. La gente la sexualiza. La gente dice que es que Jezabel era como una prostituta. No. Ella lo que hizo fue manipular al rey para que el rey hiciera lo que ella quería. Y hoy en día está la manipulación a la orden del día. La manipulación a través de la palabra de Dios torcida, no la palabra de Dios de manera verdad, sino torcida, cambiada, sesgada. Entonces dice que a esa mujer Jezabel, que representa la doctrina, la mala enseñanza, la gente que anda profetizando lo que Dios no mandó, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y el verso 21, que es el que quiero rescatar ahorita, dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Eso es lo que quiero tomar. Le he dado tiempo, ¿a qué? A que se arrepienta. Eso es lo que el Señor está llamándonos: arrepiéntanse. Cambien su visión del norte al cual están caminando. Diríjase directo hacia Cristo, no se dirijan a sus intereses propios. No que no trabajen, no que no estudien, no que no paseen, pero no olviden que para el Señor hay un elemento prioritario, importantísimo, que es la adoración, la alabanza, la santificación, y eso no se da si no es a través del discipulado. Esa fue la gran comisión: vaya y discipulen, vaya, hagan discípulos. Él no dice vaya, sálvenlos, porque nosotros no podemos salvar a nadie. Él dice vaya y discipulen. ¿A quiénes? A los que Él va salvando. Pero como no quiere arrepentirse, dice: la arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. La arrojo en cama. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, van a pasar por la tribulación. Van a pasar por un momento que se lo pueden evitar. Cuando se va Celso Galo y llega Tito Vespasiano, sobre él recae entonces toda la responsabilidad de agarrar a los judíos y de someterlos, asediarlos, ¿verdad? Y en ese momento que se da eso, entonces viene este hombre, Tito Vespasiano, y hace eso con plena satisfacción, o sea, conquista Jerusalén. Pero ya no estaban cristianos ahí, ya los cristianos habían huido en ese espacio de tiempo, mientras se fue Celso y mientras venía Vespasiano. Pero él llegó, sitió, destruyeron el templo, incluso desobedeciendo las órdenes de Tito Vespasiano, porque Tito Vespasiano dice: vamos a conquistar, pero no vamos a destruir el templo. Ellos querían eso como un trofeo. Pero resulta que cuando ellos entra como una euforia en los romanos y empiezan a quemar todo y empiezan a quemar el templo. Relata Josefo que dice que Tito les decía que no, que había que conservar el templo para el emperador. Si era una cuestión hermosísima, estaba lleno de oro por todo lado, las paredes, tenía cosas valiosísimas, pero por más que Tito Vespasiano, por mucho que él decía que no lo incendiaran, al final de cuentas quemaron absolutamente todo. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque había un cumplimiento profético. Porque por mucho que Tito Vespasiano quisiera evitar que eso pasara, nadie ni nada iba a evitar lo que Jesús había profetizado. De hecho, hoy en día los profetas, los malos profetas, profetizan algo que, según ellos, el hombre, el creyente, el cristiano o la cristiana va a poder atacar y va a poder detener este crecimiento del mal, y no es así, porque ya está profetizado. El Señor lo dijo acerca de ese ataque que iba a hacer Vespasiano. Lo hizo 40 años antes de que sucediera. En Mateo capítulo 24, cuando él sale del templo y los
discípulos le están diciendo, mira qué bonito, mira estas piedras tan enormes que están. Ellos estaban admirados por la tecnología de ese momento, como hoy en día la gente está admirada por todo lo que está pasando y el crecimiento que hay alrededor del mundo en cuanto a la ciencia, en cuanto a la tecnología, en cuanto a todo. Pero el texto dice que cuando Jesús salió del templo, una vez que ya él se evocaba, se dirigía ya para sus últimos momentos en esta tierra, cuando sale y se iba, se acercan los discípulos para mostrarle los edificios del templo y él responde, ¿veis todo esto? Dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, sea removida, dice en otras traducciones. Justamente lo que pasó con Tito Vespasiano. El templo lo quemaron, hasta las piedras removieron, porque como las paredes estaban llenas de oro, cuando incendiaron el oro se derretía y se filtraba entre las piedras tal vez de 1 tonelada, piedras de 2 toneladas, piedras grandes, pero se filtraban entre las orillas de la piedra, se filtraba el oro. Entonces los soldados romanos removían las piedras para buscar el oro una vez que se enfriara, para poder agarrar todo ese oro que se había derretido de las paredes del templo. Así que no quedó nada. No quedó nada y fue porque hubo un cumplimiento profético. Quiero tomar unos paralelismos del cumplimiento profético. Recuerde que estamos en el caballo Bermejo, donde el Señor no va a permitir, una vez que Él suelta el caballo, una vez que Él suelta la guerra, Él no va a permitir que nada lo detenga. Ya Él lo advirtió, Él dice, les di tiempo de que se arrepientan, no se han querido arrepentirse. Ahora los voy a arrojar en cama para que sufran. ¿Para qué? Para que se santifiquen, para que entren a mi presencia con un corazón dispuesto. Para yo poder entender esto necesito irme al Antiguo Testamento y estudiar un paralelismo profético. En Eclesiastés 1, cuando el profeta o Salomón escribe de manera profética las cosas y a través de la gran sabiduría que Dios le dio, una de las cosas que él dice en el verso 9 de Eclesiastés 1 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y escuche lo que dice, que subrayé en celeste, y nada hay nuevo debajo del sol. Pregunta, ¿hay algo de que se pueda decir, aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿Qué es lo que está diciendo? No hay nada nuevo. Todo lo que está pasando ahora ya pasó. Todo lo que está pasando en este momento que estamos viendo nosotros, ya lo vivió la humanidad. Lo vivió en diferentes tiempos, diferentes juicios, para que nosotros podamos corroborar desde nuestra testarudez, desde nuestra necesidad, que el Señor cumple con sus palabras. Esto no es más que misericordia. Es más que misericordia manifestada en el paso del tiempo. Dice Salomón en el capítulo 3 de Eclesiastés, en el verso 14, dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, porque sobre ello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que adelante de él teman los hombres. ¿Qué está diciendo? Lo que Dios dijo que va a pasar, va a pasar. Como pasó allá, como pasó ayer, como está pasando hoy, va a pasar mañana, porque la palabra de Dios se mantiene. Por eso el verso 15 de Eclesiastés 3, Salomón dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Dios restaura lo que pasó. Si nosotros nos viniéramos y analizáramos las palabras de Salomón desde los juicios, y voy a mencionar algunos en retrospectiva, nosotros vamos a recordar el diluvio. Se recibió una predicación por 120 años, rechazaron la predicación, se burlaron de Noé, y entonces no se dieron cuenta, dice el Señor Jesucristo, no se dieron cuenta, no se quisieron dar cuenta, no quisieron atender el llamado, hasta que vino el diluvio y los ahogó a todos. En Sodoma y Gomorra pasó exactamente lo mismo. Hubo un llamado, hubo una advertencia, un llamado al arrepentimiento y no quisieron. Quisieron seguir en lo suyo, en sus fiestas, en sus relaciones inmorales entre ellos, diciendo no hay Dios, hasta que vino y Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Pero Dios sacó del diluvio a un grupo, a una familia que representa justamente los que Él va a sacar. Él sacó de Sodoma y Gomorra a Lot y a sus hijas, que va a representar también lo que el Señor va a sacar.
en Nabucodonosor, cuando llegó a sitiar también a Jerusalén y destruyó el templo la primera vez para llevarse los presos a Babilonia, también hubieron muchas advertencias a través de los profetas, no hicieron caso, fueron destruidos, pero él sacó lo mejor. Sacó los sabios como Daniel, sacó a la gente que él iba a dejar ahí para después reconstruir de nuevo la ciudad. Y lo mismo con Tito Vespasiano. El Señor permitió sacar a los cristianos que estaban en ese momento para que se salvaran, para poder continuar con el mensaje hasta la fecha, y es lo que usted y yo estamos viendo que va a suceder en Apocalipsis. Lo que es, ya fue, y lo que ya fue, será. En retrospectiva también lo podemos estudiar desde Zacarías, cuando en el capítulo 6, verso 1, logramos ver acerca de estos caballos o acerca de estos jinetes. Solamente que Zacarías estaba proyectado al sitio de Babilonia, mientras que Juan está proyectado al sitio del anticristo. Pero les invito a leer conmigo Zacarías capítulo 6 para que vean que lo que es ya fue y lo que es va a ser, para poder nosotros entender y discernir los tiempos y que no nos agarre descuidados. En el verso 1, capítulo 6 de Zacarías dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. 2 montes, está hablando de el monte de los olivos y el monte de Sión, ahorita lo voy a explicar. Y eran de bronce porque el bronce representa el sufrimiento de Cristo, y el bronce pulido representa el sufrimiento a la mayor expresión. Concentrados en lo que estamos estudiando, que son los caballos del Apocalipsis, los jinetes del Apocalipsis, y que en retrospectiva, viendo hacia atrás, nos proyecta de lo que pasó, está pasando y pasará. Así es como se lee el libro de Apocalipsis, así es como se leen las profecías. No con tiempo, Dios es atemporal, sino en un escenario donde Él ve todo como obra cumplida. Él empieza a desarrollar. Zacarías dice: en el primer carro había caballos alazanes, como el que acabo de describir. En el segundo carro había caballos negros, en el tercero caballos blancos, en el cuarto caballos ovejeros rucios o rodados. Son los mismos colores, rucio o rodado es el caballo amarillo. Y cuando usted analiza esto, usted dice: pero pastor, es lo mismo que está pasando en el Apocalipsis, solo que allá dice caballo y aquí dice caballos en plural, porque cuando Zacarías está observando lo que pasó, cuando se iba a venir el asedio de Babilonia y se los iban a llevar, cuando Zacarías está proyectando lo que pasó en cuanto a los caballos de forma plural, está hablando de pequeños sistemas que trajeron destrucción. Mientras que hacia adelante en el Apocalipsis lo que estamos viendo no son pequeños sistemas, sino una bestia enorme, un solo sistema, un solo control mundial. Entonces en el verso 4 de Zacarías 6 dice: respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos. Vientos son juicio, que viene de todas las 4 puntos cardinales, juicio sobre la tierra, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. O sea, los juicios salen del momento en que Dios determina que estos juicios salgan. Eso estaba pasando para Babilonia, eso iba a pasar para Babilonia, eso va a pasar para la humanidad en la cual nosotros estamos incluidos como iglesia, y sería el tiempo de la Odisea. El carro, dice, con los caballos negros salían hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos. Los ovejeros salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Dijo: id y recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. ¿Qué es lo que está diciendo el texto de Zacarías proyectándose al sitio que iban a tener ellos con los babilonios cuando iban a ser capturados? Está proyectando que el Señor manda un viento de juicio, pero también con el viento de juicio también manda un viento de paz. Ambas cosas vienen de la mano. Por eso es que él habla de los montes, o sea, de la conquista. El monte de los olivos significa sufrimiento y el monte de la ciudad de Sión representa la conquista de Dios, pero que el enemigo todo lo copia. El Señor conquistó
en sus manos está toda potestad de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, pero el enemigo está tratando de luchar, tratando de tomar lo más posible hasta el final, no almas porque no se las va a poder llevar una vez que son selladas por el Espíritu Santo, pero sí está robando adoración, porque recuerde que nosotros tenemos una misión: orar, adorar y santificarnos. Aquí lo que él está recibiendo, o sea, cuando él habla de los 4 carros, 4 alazanes, caballos negros, caballos blancos, ovejeros, rucios o rosados, él está viendo observadores de reconocimiento. O sea, si nosotros agarramos y observamos bien lo que está haciéndonos a nosotros, es un simbolismo en las escrituras, donde está representada la guerra, en el caballo rojo, donde está representada la muerte y el hambre, donde está representada la pestilencia. Entonces hay una comparación de Ezequiel capítulo 14, 21 con Apocalipsis 6, 18. Hay una relación entre eso, donde 2 caballos estaban enviados hacia el norte representando a Babilonia y a Magog. Es lo que vamos a ver nosotros al final. Téngalo presente esto, estudie, repase el audio, anote, porque todas estas figuras es para entender todos los capítulos que vienen a futuro. Si yo no tengo estas figuras, no los voy a entender. Porque los que salen a la tierra del norte y hacen reposar el espíritu sobre la tierra es descanso cuando los enemigos estén siendo juzgados. ¿Descanso para quién? Descanso justamente para las personas que quedaron para pasar un proceso difícil, un proceso feo. Veámoslo en el capítulo 19 de Apocalipsis, aunque lo vamos a estudiar a futuro, o sea, dentro de unos meses probablemente, si el Señor no ha venido. Pero veamos cómo lo ve el Señor, la contraparte. El caballo blanco, que representa a Tito Vespasiano, es la guerra del mal, la guerra que establece contra su pueblo, el juicio contra Israel, contra el sacerdocio. Pero en el capítulo 19 de Apocalipsis vemos la contraparte. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que se montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es la contraparte de lo que está pasando en la tierra, es lo que viene a controlar, a darle realmente el final que Dios estableció en sus profecías. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Eso representa pensamientos. Diademas es lo que se le da a los príncipes y a las princesas para representar a su padre, al rey. Eso está hablando de su iglesia. O sea, cuando él tiene ojos como llama de fuego y en la cabeza había diademas, representa justamente lo que él representa al venir a rescatar a su iglesia, a la parte que está siendo asediada, a la parte que está siendo sometida. Estaba vestido con ropa teñida de sangre, o sea, el sacrificio es el primer monte que representa justamente la única posibilidad que había para que nosotros fuéramos rescatados a través de el dolor, a través del sufrimiento del varón perfecto. No olviden cerrar los micrófonos, gracias. Y los ejércitos celestiales, dice, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y le seguían los caballos blancos. Le seguían los caballos blancos. ¿Por qué? Porque sobre los caballos blancos viene un grupo de personas que vienen con Jesucristo, que representa a los coros celestiales y representa a la novia, a la que viene con él, a la Jerusalén que va a descender. De su boca sale una espada aguda, es la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones. Herir no significa, mis hermanos y mis hermanas, que él viene con la intención de ejecutar un juicio de condenación. No, ya el juicio de condenación está. Él dijo, yo no vine a condenar al mundo, el mundo ya ha sido condenado. Él lo que viene todavía es con el último mensaje de arrepentimiento, la última extensión de la misericordia, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre que dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la tribulación, aún en medio del dolor, el Señor sigue llamando al arrepentimiento a las personas. Por eso, mis hermanos, cuando hablamos de la destrucción de Jerusalén y logramos estudiar los primeros 4 sellos, nos damos cuenta que el primer sello representa conquista, el segundo guerra, y en el verso 5 del capítulo 6 vamos a ver un tercer caballo que representa hambre.
Dice el verso 5 del 6 de Apocalipsis: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Qué es lo que representa esa balanza en la mano? Este jinete, este tercer caballo, está representando la hambruna, la escasez que sufrieron los ciudadanos en aquel sitio. Esa gente tenía tanta hambre, pero tanta hambre, que se mataban unos a otros por razones de comida. Es más, las mujeres, desarrolla Josefo, permitían que sus hijos fueran asesinados y se los comían. Preferían que se los comieran antes que los hicieran esclavos. La comida llegó a tener precios elevadísimos. Se comían hasta el heno podrido. Esa no era una hambruna común lo que estaba pasando durante el sitio. Era algo donde la gente literalmente se estaba muriendo de hambre y se había perdido todo respeto y toda consideración a la vida. En los tiempos actuales, viendo lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará, en los tiempos actuales hay un hambre. Hay un hambre terrible, pero esa hambre no es un hambre que tiene la humanidad, no es un hambre por la comida, porque hay bastante comida. Es un hambre que tiene que ver con la palabra. Al haber ausencia, al haber carencia de palabra, al haber carencia de un buen evangelio, al haber carencia de un buen mensaje de Dios, entonces las personas se comen unos a otros. Incluso llega el momento en que pedían ser muertos, hablo del año 70, otros los enterraban vivos, e inclusive las mamás cocinaban a sus propios hijos. Eso es lo que desarrolla el historiador Josefo. Era algo terrible, y eso al día de hoy es lo que nosotros estamos viendo, cómo los padres, las madres dejan que se coman a sus hijos, que vendan a sus hijos en este sistema donde están cambiando absolutamente toda la enseñanza, todas las ideologías para atrapar a los niños desde pequeñitos, donde el sistema le va a quitar la patria potestad a los padres. ¿Con el fin de qué? Con el fin de controlar a los hijos desde que están pequeños. Los padres no van a tener derecho absolutamente a nada. Dice el verso 6 de Apocalipsis 6, dice: oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. No dañes el aceite ni el vino. Esto es interesante, porque cuando está hablando de la hambruna que hubo allá adentro en el sitio, en la ciudad de Jerusalén, que nos va a proyectar a nosotros hacia adelante, una de las cosas que el Señor le manda a los ángeles que están ejecutando juicio, le dice: no dañes el aceite y el vino. Eso nosotros necesitamos verlo con cuidado, porque el mandato celestial es ese: no dañéis el aceite ni el vino. Y ese mandato viene inmediatamente después de la hambruna. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué había que guardar el aceite y el vino? O sea, ¿qué tiene eso de importancia? Es muy importante, porque lo que está representando justamente es la extensión de la misericordia en medio del juicio. Porque aunque el hambre va a ser peor, aunque la necesidad va a ser mucha, Dios limita el ataque del enemigo, no lo deja vencer totalmente. Entonces, cuando dice: no dañes el aceite ni el vino, está diciendo: no olviden el pacto. No olviden el pacto que yo tengo, el pacto que yo hice con Abraham, que hice con Isaac, que hice con Jacob, que hice con David. Un pacto en el cual yo vengo a traerle salvación a las personas. Vengo con un llamado al arrepentimiento. Por eso el desarrollo de estos 4 seres, de estos 4 jinetes y estos 4 caballos, se da a través, como le digo, mis hermanos y mis hermanas, de la conquista, la guerra, la hambruna. Y por último, el último caballo representa la muerte, que es el caballo amarillo. Cuando abrió el 4º sello, dice el capítulo 6 de Apocalipsis: oí la voz de un 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad a las fieras de la tierra. Muerte, en este caso específico, significa fin de la representación que tenía el sacerdocio levítico. Muerte, mis hermanos, aunque nos proyectamos a futuro que va a haber una muerte espiritual. A ver si lo puedo explicar de esta manera.
Cuando un judío habla con usted de muerte, ellos no piensan en la muerte física, a ellos les importaba poco la muerte física. De hecho, cuando en una oportunidad el procurador romano, Poncio Pilato, quiso meter unas figuras al templo para adorar, los sacerdotes se arrodillaron frente al emperador y le mostraron su cuello para que les cortara el cuello, para que los matara, porque ellos no iban a permitir idolatría dentro del templo. Como Poncio Pilato estaba advertido por el emperador que no quería problemas con los judíos, el único que quería ir en impuestos, entonces ya Poncio Pilato había cometido el error de haber matado a 1000 judíos en una revuelta y el emperador le dijo, no quiero que eso vuelva a pasar. El emperador sabía que si a él se le hacía un levantamiento de judíos en rebeldía a lo que él estaba haciendo, él iba a tener problemas con el emperador. Poncio Pilato sabía que el juego de su puesto, incluso de su vida, estaba ya advertido por parte del emperador en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para un judío la muerte física por Dios, eso es nada, o sea, no importa. Ellos podían morir por Dios y pueden morir hasta ahorita. Usted ve que cuando el pueblo de Israel pelea, es aguerrido, no le tiene miedo a nada. Bueno, me van a lanzar una bomba nuclear, no se preocupe, yo la voy a mandar antes. Antes de que ustedes la manden, yo se la mando. ¿Por qué les tienen miedo? Porque ellos no le tienen miedo. Ellos no tienen miedo de confrontación, ellos no le tienen miedo a la muerte física. Ellos, cuando hablan de muerte, es cuando se habla de lo que en sí es el perder la posibilidad de ser usado para el propósito que se fue creado. La muerte para ellos es un estado en el cual la gente en la oscuridad o el ser humano en la oscuridad no cumple el propósito de Dios. Esa es la muerte. Entonces cuando el caballo amarillo viene y habla de muerte y que el Hades le seguía y que le da la potestad de matar con espada, o sea, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, está hablando de la anulación del mensaje del Señor. El poder del mal caminando a sus anchas. O sea, al final de cuentas es que Dios deja que esto camine, deja que esto avance. ¿Por qué? Yo necesito entenderlo y necesito entenderlo desde el Antiguo Testamento. Cuando se da el tiempo de Zacarías, donde Esdras y Ageo son contemporáneos de él, de hecho son como colegas, como profetas del mismo tiempo. Ellos fueron testigos de la reconstrucción del templo de Jerusalén y después de que había pasado el exilio de Babilonia. Ellos vieron cómo Dios trajo el mal y cómo Dios trajo el bien, cómo Dios dio la herida y cómo Dios vendó. Los líderes del pueblo en ese tiempo estaban desanimados. De hecho, no querían regresar a Jerusalén porque ellos, aunque era algo bonito, maravilloso regresar a Jerusalén, ellos sabían que tenían que tener mucho trabajo, tenían que tener mucho esfuerzo, iban a tener gran oposición. Entonces la pregunta era, ¿vale la pena ese esfuerzo? ¿Vale la pena tanto esfuerzo? En la profecía de Zacarías él dice, sí, vale la pena. Vale el esfuerzo que volvamos. Porque la profecía de Zacarías estaban cargadas de ánimo, sean fuertes, terminen la tarea. Eso es lo que el Apocalipsis está diciéndole a la iglesia, sean fuertes, terminen la tarea, ya estamos en el final. Ya no queda mucho tiempo, pero sean fuertes. Sean fuertes, o sea, no se rindan en el último momento. Hay un dicho que dice que hay gente que se puede ahogar en la orilla, o sea, cruzan tal vez a nado un gran mar, un gran río, y ya al final, ya cuando están en la orilla se ahogan. Nosotros estamos en la orilla. Hemos pasado cosas difíciles como iglesia, hemos visto y estudiado a la iglesia en el paso del tiempo, desde que el Señor Jesucristo resucitó y dejó al Espíritu Santo hasta la fecha, cómo el pueblo de Israel ha sido asediado, conquistado, destruido. Y nosotros, mis hermanos y mis hermanas, conocemos eso, está escrito en la Biblia, está escrito en la historia humana, está escrito en nuestros corazones. Ya estamos en el último trecho, no nos ahoguemos al final, no nos ahoguemos cuando ya estamos casi en la orilla. Por eso Zacarías nos enseña a nosotros que el juicio tiene propósito y ahorita lo voy a ver a profundidad.
Zacarías le dice al pueblo, alégrate, oh pueblo de Sión, grita del triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Lo pueden leer en Zacarías 9:9. Ahí les voy a dejar los textos, no lo voy a leer todo por cuestión de tiempo. Zacarías en el capítulo 11, versos 12 y 13 les dice, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos, mis hermanos, empezaron a hablar y a pagar lo que él decía que merecía. Era una proyección a lo que el Señor iba a hacer, al sacrificio, a la crucifixión de nuestro Señor. Era una voz de esperanza, era una voz de alivio, era una voz de un llamado a paz. Zacarías en capítulo 12, verso 10 dice, me miraron a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él, como por el Hijo único. O sea, hay un dolor, una lamentación, pero con propósito. En Zacarías 13:7 dice, despierta, oh espada, contra mí, despierta, oh espada, contra mí, pastor, el hombre quien es mi compañero. O sea, al final de cuentas, toda esta proyección, aunque se parecía de dolor, era una proyección que enviaba a pensar en el Mesías que iba a salvar esta tierra. Esas eran las profecías. Las profecías no traían, aunque traían dolor, aunque traían tristeza, aunque traían sufrimiento, lo que está enseñando es lo que va a pasar una vez que el Señor tome a sus enemigos y los venza. Voy a ver si me devuelvo un poco en el tiempo. Y para hablar de las profecías con juicio, voy a hablar de dos profetas, Habacuc y Jeremías. En la profecía de Habacuc, dice el verso 1, en el capítulo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc, pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Sabe qué le está diciendo a Habacuc? Lo mismo que dice hoy en día la iglesia, Señor, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanto mal? Porque el Señor lo profetizó. ¿Por qué se está levantando guerra contra guerra? Porque el Señor lo profetizó. Habacuc le pregunta lo mismo, porque nosotros nos vamos a enfocar que el juicio tiene propósito. Y el propósito es de voltear los corazones hacia el Señor. Y Dios le dijo a Habacuc, mirad, verso 5, capítulo 1, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os contare, no la creáis. Ah, bueno, pero si yo soy un profeta, un mal profeta, un profeta falso, yo voy a decir, uy, lo que el Señor va a hacer una obra es que va a destruir a todos los enemigos, va a destruir todas las ideologías, va a destruir todo lo que sea contra Dios. No, eso no es cierto. ¿Sabe qué dice el verso 6 de Habacuc 1? Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos o más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrá de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. ¿Quién es la presa? Jerusalén. El terror va delante de ella, recogerá a los cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y a los príncipes hará burla. Se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego posará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Qué le está diciendo? ¿Ustedes están esperando que yo los rescate? No, no los voy a rescatar, ya se los dije. Arrepiéntanse antes de que eso venga. Los voy a arrojar a una cama. Los voy a arrojar como Jezabel. A los que no se arrepientan, entonces arrepiéntanse. Eso es lo que está diciendo a través de Habacuc. Y entonces Habacuc, cuando ve los caballos, que ve que son caballos de guerra, que vienen a destruir a Jerusalén, Habacuc le dice, caminaste, verso 15 del capítulo 3, caminaste en el mar con tus caballos, o sea, entre la gente, hiciste un juicio sobre la mole de las grandes aguas. Cuando eso pasó, por eso lo pongo en colores diferentes, escuche lo que dice Habacuc acerca de los juicios. Oí y se conmovieron mis entrañas. ¿Cómo se puso Habacuc? O sea, se le revolvió el estómago, se sintió, o sea, esto no lo podemos evitar.
A la voz temblaron mis labios, dice, pudrición entró por mis huesos y dentro de mí me estremecí. El Señor le dijo, voy a hacer algo que ni lo van a creer. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, o sea, no voy a pelear, no voy a luchar, no voy a estar de guerrero, no voy a estar de proclamando, no voy a estar haciendo nada de esto. Si bien es cierto que estaré en el quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el cual lo invadirá con sus tropas, o sea, le está diciendo al Señor, vea, yo sé que eso va a pasar. Ya no voy a seguir orando que no pase porque va a pasar. Ya yo no voy a seguir pidiendo que no nos libres de lo que va a pasar, porque Señor, tú decidiste que eso suceda y yo voy a aceptarlo. En palabras de Jesús, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, yo sé que eso va a pasar, dice Habacuc. Pero voy a cerrar con esta oración. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Qué es lo que está diciendo Habacuc? Habacuc lo que está diciendo es, Señor, tu juicio es perfecto, tu juicio es santo. Voy a adorarte en medio del juicio, voy a alabarte en medio del juicio, voy a proclamarte en medio del juicio. No voy a pedir que se evite el juicio, voy a adorarte en medio del juicio. ¿Qué es lo que hace cuando Dios permite que pasemos por el desierto, pasemos por la aflicción? Hace que el corazón se voltee hacia Él de manera genuina, no por interés. La gente se acerca a la iglesia para encontrar un esposo, para encontrar una esposa. La gente se acerca a la iglesia para que el Señor le pague las deudas. La gente se acerca a la iglesia para que el Señor les dé trabajo. La gente se acerca a la iglesia por intereses propios de su agenda personal. No por lo que el Señor dice que se debe acercar, que es para orar, para adorar, para santificarse. Y como no se acerca por la razón correcta, entonces el Señor dice, bueno, entonces yo los voy a pasar por un proceso en el cual ustedes se van a santificar. En Jeremías capítulo 29, un texto muy utilizado por los mercaderes de la fe, dice en el verso 1, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén. ¿A quiénes? A los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó en cautiverio de Jerusalén a Babilonia. ¿A quién se lo está mandando? A esclavos. ¿Qué es lo que le manda a decir Jeremías? ¿Cuál es el texto de Jeremías? ¿Qué es lo que Jeremías está profetizando? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿A quiénes? A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Hago una pausa. Es como si le escribiera a las 5 vírgenes que se quedaron. A ustedes que se quedaron ahí, a ustedes que no supieron realmente estar preparados a la hora que yo les dije que estuvieran preparados, a ustedes que no velaron por aprender de mí a través de las fiestas, a través de las figuras, a través de todo lo que dejé, a ustedes les estoy escribiendo esto. A los que se quedaron, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense, engendren hijos e hijas, den mujeres a vuestros hijos, den maridos a vuestras hijas para que tengan hijos y se multipliquen ahí y no disminuyáis. ¿Qué es lo que le está diciendo él? No les voy a evitar el cautiverio. Pero si se quedan en cautiverio porque no escucharon lo que yo les dije que hicieran para evitárselo, ahora que están en cautiverio, ahora que están en asedio, ahora que están presos, traten de vivir en paz. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportad y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dejen de andar peleando. Yo no los mandé a pelear. Yo no los mandé a hacer batallas y guerras que no van a ganar. O sea, ¿cómo yo los voy a mandar a perder porque yo mismo decidí? Estoy parafraseando las palabras de Dios. O sea, yo los mandé a ustedes a predicar el evangelio y el evangelio dice que yo voy a hacer esos juicios. Eso es lo que tienen que predicar. El evangelio dice que yo les estoy advirtiendo a ustedes que se preparen porque hay guerras, rumores de guerras y que ese no es el fin, pero vivan en paz, tranquilen de paz en medio de eso. Porque si ustedes están en paz y dejan de estar peleando con los demás, ustedes van a tener paz, porque no se van a poder evitar
lo que yo determiné. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Jeremías 29:8. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. La gente que dice vamos a luchar, vamos a pelear, vamos a guerrear, yo no los envié a esos. Yo los envié a decirle lo que va a pasar y que estén santificándose, estén orando y estén adorando en medio de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque así ha dicho Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan 70 años, ¿qué significa? No va a haber ni un minuto menos de ese tiempo de tribulación. Ni un segundo menos de ese tiempo de tribulación. La tribulación la van a pasar el planeta y en el planeta los que no fueron obedientes a mí. Pero cuando pase ese tiempo, no va a ser para mandarlos al fuego eterno. Yo los voy a visitar, dice, que es cuando el Señor va a venir. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Claro, todo esto lo agarran descontextualizado y le dicen a la gente, usted solamente pídale al Señor, va a tener buena plata, va a tener un buen trabajo, va a tener una buena esposa, un buen esposo, va a tener buenos hijos, va a tener todo va a ser bueno para usted. Solamente piense que el Señor tiene buenos pensamientos. No, pero Dios lo está diciendo en un contexto de cautiverio, Dios lo está diciendo en un contexto de desierto, Dios lo está diciendo en un contexto en el cual dice esto es necesario para sanar la tierra. Y cuando eso pase, cuando estén en cautiverio, yo sé los pensamientos que yo tengo hacia ustedes. Son pensamientos de bien, no de mal. Son pensamientos de paz. Para que ustedes puedan tener el fin que ustedes quieren. ¿Y cuál es el fin? El verso 12 lo dice. Entonces, ya estando en cautiverio, entonces esas vírgenes que se quedaron porque no fueron obedientes, porque no supieron esperar al Señor, porque esas vírgenes que se quedaron porque no llenaron de aceite extra para poder, cuando el novio llegara, no las encontrara distraídas, esas vírgenes van a estar viviendo en medio de la tribulación y se van a dar cuenta de lo que pasó, y entonces me oiréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ya no se van a acercar para lo que les doy. Ya no se van a acercar para pedirme que les arregle sus problemas bancarios. Ya no se van a acercar para pedirme que les arreglen sus problemas de salud. Ya no se van a acercar para pedirme que les salve el pollito de la casa. Se van a acercar para adorarme. Con un corazón genuino de adoración a Dios Supremo, que Él merece. Él merece y debe tener toda oración y toda prioridad en nuestros pensamientos, en nuestras vidas, porque el mandamiento es: amarás al Señor Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu cuerpo, con toda tu alma y con todas sus fuerzas, y rescate el todo. Entonces, cuando eso pase, cuando vengan con todo vuestro corazón y dejen de estarme buscando por lo que ustedes quieren para pasar estos añillos en el mundo, que son básicamente añadiduras que ya yo las pensé para ustedes, porque ya pensé que los voy a resguardar, pero cuando dejen de buscar las añadiduras y me busquen a mí, entonces voy a ser hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. ¿Sabe qué es lo que está pasando aquí, mis hermanos y mis hermanas? Lo que está pasando aquí es que el Señor le está diciendo a los que se quedaron, cuando fueron capturados para Babilonia, les está diciendo: yo voy a volver por ustedes. Les está diciendo a las personas que fueron rescatadas en el momento del diluvio, les va a decir: yo vuelvo por ustedes. O sea, estas personas que se volvieron a desordenar, estas personas les está diciendo: yo voy a volver, yo voy a volver, yo voy a volver. Constantemente el Señor dice: yo los estoy buscando, yo los amé primero. Y proyectado al final de los tiempos es exactamente lo mismo. Le está diciendo: yo me llevé a los que fueron obedientes, pero yo voy a venir por ustedes también. Solo que el proceso va a ser diferente. Así terminamos los 4 sellos. Voy a hacer una pausa y después vamos a analizar el 5.º sello, pero no lo vamos a analizar antes del 6.º sello, porque resulta que el 5.º sello y el 6.º sello
son la antesala del séptimo sello. ¿Qué quiero decir? El primer juicio de los 4 sellos caía sobre el pueblo, caía sobre su pueblo, como hoy en día va a caer sobre su pueblo. Pero el quinto y el sexto sello habla de cambio de sacerdocio, habla de un cambio de sistema. Solo lo voy a leer y voy a dejar en el corazón de cada uno esta lectura para que la repasen y la veremos la otra semana, porque vamos a estudiar primero el sexto sello y después el quinto y el séptimo, que van de la mano. El quinto y el séptimo son sellos de juicio en conjunto, pero el sexto dice así. Verso 1, déjeme un segundo por favor para dejar una marquita aquí donde estamos quedando. A ver, listo, ahora sí. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también deberían ser muertos como ellos. Si usted analiza ahí, la gente se concentra mucho en los que habían sido muertos, pero ese no es el centro del sello. El centro del sello es los que vi bajo el altar de las almas. Ese es el centro del sello. Está hablando de personas que ya están en el altar, están delante de él y le dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero esto no es un reclamo. Es que estas personas que están en la presencia de él porque fueron tomadas, porque fueron arrebatadas, sabe que para que todo concluya faltan los hermanos que están abajo. Faltan los hermanos que están terminando la última lucha, que fueron desobedientes, que fueron descuidados, que fueron negligentes. Por eso es que el sexto sello habla acerca de un grupo de personas que está esperando a otro grupo de personas, pero que está deseando que termine esto porque ese grupo de personas que se quedó completa la congregación. Mire, cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por el fuerte viento. Esto, mis hermanos, no piense que va a caer un meteorito, no va a caer un meteorito. Esto está hablando de Israel, está hablando del sacerdocio de Israel, porque el quinto y el séptimo sello son parte de una imagen, de la misma imagen, es la renovación del sacerdocio. Y lo que ellos están esperando, mis hermanos y mis hermanas, lo que los que están debajo del altar están esperando, es que se concrete la congregación completa. Eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Y los dejo con una tareita, que se lean el capítulo 7 completo de Apocalipsis, porque una vez que estudiemos el sexto sello, vamos a entrar al quinto y al séptimo y les aconsejo de verdad que estudien el capítulo 7 y el capítulo 8, léanlo solamente para que lo tengan presente, porque vamos a entrar a las conclusiones de los juicios que tienen que ver con Israel, con Jerusalén, que por alcance nos llegan a nosotros, porque lo que fue es lo que ahora es y es lo que será. Ese es el mensaje que el Señor tiene para las iglesias. Al que tiene oídos para oír, dijo el Señor, que oiga.